Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Buenas a todos y a todas. ¿Qué tal, Osvaldo, Marchela? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola Marchela, hola Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Quería empezar el programa deseándoles a los dos feliz día del abogado que fue la semana pasada, así que felicitaciones a los dos. Y vamos a arrancar este programa de Café Mercosur con muchas cosas hoy, ¿no es cierto, Ramiro? Con muchas cosas. A un año del atentado contra Cristina Kirchner, a un año donde se demuestra el otro lado de la moneda del lawfare, porque por un lado decimos que el lawfare en América Latina se ve como una forma de ataque a determinados blancos que son siempre o partidos progresistas o representantes candidatos de los partidos progresistas, como Lula, como Cristina, como Amado Boudou, como Jorge Glass, como Correa. Pero por otro lado, el otro lado es justamente crear esta impunidad para los propios. Yo me acuerdo muy bien, apareció aquí cuando sale a la luz todos los chats de lo que era la operación Lavallato, a través de este hacker del Gatti, que es el que saca a la luz cómo articulaban el juez Moro y los fiscales del Lavallato, cuando aparece un delito del expresidente brasilero, Enrique Cardoso, que el juez Moro dice, no nos metamos porque podemos molestar, podemos irritar, podemos cabrear a una persona de los nuestros. O sea, qué interesante. Contra Lula, hasta el vino que tomaba podía ser delito. Y contra Fernando Enrique Cardoso, nada era delito. Inclusive contra Ezio Neves, que le encontraron muchísimas propiedades irregulares, que él hacía unas manganetas con la hermana, nada de eso se investigó. O le encontraron a un aliado de él un helicóptero con 450 kilos de cocaína y nada se investigó. Y de eso ya hace años. Y a Lula lo hicieron pasar en un proceso express que se saltearon todo 580 días. Y ahora contra Cristina le han hecho todas las causas habidas y por haber, y a un año creo que todavía no tenemos respuestas ni siquiera de quiénes fueron los mandantes de este atentado, ¿no, compañeros? No, para nada, todavía no hay nada, no se abrieron, no sé, hay un montón de gente a investigar, gente que está supuestamente involucrada en todo esto, pero bueno, después de tanto tiempo el teléfono de uno de los mayores sospechosos, que no se lo daban, que no se lo daba, que no sé qué, que esto, que lo otro, recién ahora parece ser que se lo van a investigar. Él ya pudo haber borrado todo tipo de información, obviamente, pero bueno, así es el poder judicial en Argentina y en América Latina también. Y en América Latina, inclusive aquí le damos un abrazo a Cristian Sales desde Río, que nos apunta que inclusive un aeropuerto en tierras de la familia de Aécio Neves, que no se investigó, que era un aeropuerto hecho con dinero público, que lo usaban para su finca, para su estancia particular, y no se investigó. Que gracias por esto que nos están apuntando. Que estaba pensando que vos hablabas cómo las causas funcionan distintas, ¿no? Como dependiendo cuál sea el imputado. Y acá, en el caso de Cristina, hay una que es muy sintomática, que es una de las tantas causas que vos hacías referencia, Ramiro, que es la causa dólar futuro. Una causa que se inicia en el 2015 y en el 2021 es olvidada Cristina por inexistencia de delito, ¿no? O sea, en ese caso. Pero hay otra causa gemela que era contra Sturzenegger y contra Bonadío sobre dólar futuro. Fue iniciada en el 2016 y ¿cuándo lo sobreseyeron? 2016, sí. No, 2018, no, se tomaron 2 años, no fue tan rápido. Pero, o sea, vos pensás que una causa que era anterior, tardaron 6 años en dictar el sobreseimiento, y en otra, que era posterior, en 2 años lo sobreseyeron. O sea, ¿cómo funciona distinto, no? Porque la causa es la misma. En este caso, en los dos mismos casos, era por la venta de dólar futuro, ¿no? Aparte, Bonadío tenía una participación ahí porque había permitido que se pagara cuando no estaba permitido.
O sea, y decidieron sobreseerlo. O sea, ¿cómo funciona esa doble vara, ¿no? Cuando es de uno y con respecto a otro. Por supuesto. Y acá nos recuerda otra más, Cristian, de los trabajadores en situación análoga a la esclavitud en tierras del gobernador de Goiás, de Caiado, también una persona aliada a Bolsonaro y a la derecha más rancia, y a las oligarquías provinciales acá de Brasil, ¿no? Pero también se conmemoró el Día del Desaparecido. Les propongo que escuchemos un pequeño videíto muy cortito y después Marcela nos va a contar qué es lo que se está haciendo en Europa. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos, dada la preocupación generada por los secuestros forzados en todo el mundo y los problemas que esto causa a las familias de las víctimas. En ese sentido, en Ecuador se registran manifestaciones por las principales calles de la capital. Los ciudadanos denuncian la inacción y la falta de solidaridad por parte del gobierno con las familias de los desaparecidos. De ahí ha habido falta de empatía, falta de solidaridad por parte de los gobernantes, incluido Moreno, incluido Guillermo Lasso, a pesar de que la Asociación de Familiares por múltiples ocasiones ha interpuesto oficios, ni siquiera se han dignado en dar una respuesta a los familiares de desaparecidos. A 3 personas por día, entonces como ustedes ven es el doble, pero a una persona realmente es alarmante porque ¿dónde están esas personas? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Quién responde por eso? En paralelo, el presidente chileno Gabriel Boric firma un decreto que da inicio al Plan Nacional de Búsqueda de los Cuerpos de las personas desaparecidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Anteriormente, las búsquedas estaban a cargo de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos. La iniciativa se realiza a pocos días de cumplirse los 50 años del golpe de Estado. Asimismo, en varias regiones de Colombia realizan marchas simbólicas con retratos de quienes fueron víctimas de desapariciones forzadas. Los activistas señalan que más de 100.000 desaparecidos son consecuencia del conflicto armado que vive la nación. Añaden que las desapariciones datan de hace 30 o 40 años. Otro país golpeado por este fenómeno es México, donde las estadísticas muestran que más de 20 personas desaparecen cada día. Bien, ese era el informe que conseguimos de los diferentes lugares, pero en Europa también se hicieron cosas, ¿no, Marcela? Sí, en Europa se está llevando a cabo un gran evento que comenzó el 1 de septiembre y va a terminar el 11 de septiembre, día donde se llevó a cabo el golpe de Estado, el golpe militar en Chile. Entonces se ha hecho una gran marcha desde el Jardín de los Desaparecidos, aquí en Ginebra, que está en el barrio de Meran, hasta llegar a otro lugar, al centro de la ciudad, que llevaron como 4 horas en caminar. Los compañeros que son los compañeros sobrevivientes, ¿no? Porque los que están aquí exiliados de la época, caminaron hasta llegar ahí. Y en ese lugar se han hecho muestras, siluetas, alpilleras, todo el mundo colaboró con un poquito de cosas, pero se sigue. Ahora va a haber otro evento el lunes, toda la semana que viene hay eventos con respecto a recordar el día del detenido desaparecido y bueno, y los 50 años del golpe de Estado en Chile. Les mandamos un gran abrazo a los compañeros chilenos. Y esta semana tenemos una noticia muy buena también que viene de Rosario, donde un tribunal sentenció a prisión preventiva a 16 exmilitares, policías y civiles que estaban siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad contra 116 víctimas en Santa Fe. Uh-huh. Y bueno, me parece que eso es muy, pero muy bueno y hay que conmemorarlo porque después de tantos años de la dictadura militar todavía se sigue haciendo justicia. Claro que pensamos siempre en la que no se hizo, pero está muy bien que se siga
trabajando, investigando y que los tribunales demuestren para qué están, ¿no? No solamente para perseguir dirigentes populares, ¿no? Qué bueno que se diga y que se pueda hacer más público, porque ha sido bastante ignorado acá en Rosario esa noticia. Acá en Rosario, acá en Santa Fe, no tuvo mucha difusión, ¿no? Entonces a veces esas cosas necesitan más difusión, porque si no facilita que aquellos negacionistas tengan, que los que están apareciendo ahora, ¿no?, que tengan más difusión, como el caso de la candidata a vicepresidente de una de las listas de La Libertad Avanza, ¿no?, que es negacionista. O sea, y el mismo candidato a presidente también es negacionista, en realidad. Vamos a ser realistas. Totalmente. Y justo con eso te voy a decir que se lleva a cabo el lunes 4 de septiembre en Cava un contraacto, digamos, un acto en repudio a la pretensión de llevar a cabo a la legislatura porteña un acto homenaje a las víctimas del terrorismo. Ellos no dan puntadas sin hilo, quieren tener un acto también, y no, entonces bueno, las víctimas del terrorismo, y decimos que no hubo dos demonios y el único terrorismo fue el que llevó adelante el Estado genocida. Felicitaciones a los organismos de derechos humanos que realizan esto el lunes 4 de septiembre en las puertas de la legislatura en Cava. Y ya que estamos con los derechos humanos y con noticias buenas, nos vamos a cruzar la cordillera, nos vamos a Chile, porque la Suprema Corte, de manera unánime, sentenció a los 7 militares retirados del ejército por hallarlos culpables de secuestro calificado y homicidio calificado de Víctor Jara. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho y un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Recordar el gran cantante que fue Víctor Jara, ¿no? Y seguimos con Chile, porque esto también fue una buena noticia en la semana del recordatorio de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Recordar también la violencia que fue sometido Víctor Jara para su muerte, ¿no? Porque, o sea, decir que fueron condenados sin recordar cómo realmente fue muerto con 22 tiros, una cosa así, torturado, o sea, le hicieron de todo realmente, un cantante excepcional, como decía Marcela, ¿no? Y autor. Eso también hay que recordarlo, porque si no parece que fuera que solamente condenaron, pero lo que hicieron para llevar a esa condena, para que no vuelva a pasar. No vamos a nombrar a los condenados porque creo que no se merecen que nosotros los nombremos, pero prensa, vamos a decir que fueron sentenciados a 15 años por el homicidio y a 10 años más por el secuestro calificado contra Víctor Jara y contra Jara y contra Quiroga, contra las dos víctimas. Y hagamos una pequeña pausa, ¿qué les parece? Vamos a escuchar una canción que ya la habíamos empezado a escuchar hace 2 programas atrás, que no la pudimos terminar, pero es justamente una canción muy linda que es Solo le pido a Dios, de León Gieco, que la canta en el Vaticano en presencia del Papa. ¿Qué les parece? Bueno. Bien. Solo sin haber hecho lo suficiente.
engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciar es el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Vamos, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Somos latinoamericanos, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanos, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanos. Bien, y seguimos con el programa. Osvaldo, vos tenías una actualización de lo que habíamos dicho de la sentencia contra los asesinos y secuestradores de Sí, Víctor Jara. que uno de los generales, antes de que sea detenido, se pegó un tiro, se suicidó, ¿no? O sea, que un hecho que no, o sea, que demuestra también lo cobarde que es por no enfrentar su acción, ¿no? Su no enfrentar sus actos. El suicidio es típico de un cobarde. Así es. Bueno, mira, acá nos traen dos noticias interesantes. Una de ellas es Cristian Sales, que nos dice: vamos a recordar que el Consejo Deliberante de la ciudad de Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul, quiso instaurar el día 8 de enero, el día que hicieron la toma de los 3 poderes, de los 3 edificios públicos en Brasilia, como el Día del Patriota. Él dice que debería ser el Día del Idiota, ¿no? No va a prosperar, pero acá una pregunta que hace Isabel Maracina desde San Pablo es si los vereadores no tendrían que ser procesados por instigación al terrorismo. Eso es sedición, si no se equivoca. Y creo que está muy bien encaminada la pregunta de Isabel, que sí, lo que hicieron es un delito. Y lo que están haciendo ahora es instigación al delito. Sí, por lo menos, ¿no? Por lo menos es instigación al delito. Otros querían proponer el día del nacimiento de Bolsonaro ahora, como vieron que eso salió mal, querían proponer como el día del patriota. Por favor. En esas cositas estamos, pero ya vamos a hablar de una noticia bastante negativa, lamentablemente, que también viene de Argentina, y tiene que ver con este fallo horroroso del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Después de tanta lucha jurídica y física y las marchas que ha hecho FIPCA por el lago escondido y porque haya un acceso a algo que es patrimonio público y además un lugar geoestratégico muy interesante de Argentina porque está a poquitos kilómetros de una frontera internacional, claro que sí. Y a su vez también bastante cerca de las Malvinas, ¿no? Otra vez fallaron a favor de un magnate inglés, de Joe Lewis, y se cierra el acceso público al lago escondido por el único camino que es el posible, que es el de Tacuifí. Ahora queda uno de 33 kilómetros, que es una locura. Por montaña y difícil de llegar. Sí, claro. Sí, una noticia bastante triste, ¿no? Hemos tenido ya en Batuque en la Cocina, creo que 2 o 3 veces, las marchas a Urien, que estaba de FIPCA, de la Federación por el Uso Consciente del Agua, ¿no, Marchela? Que son los que desarrollaban estas caminatas. Sí, tuvimos a Julio Urien, que él es capitán retirado, ¿no? Militar capitán retirado de
Armada, pero que obviamente él llevó a cabo muchísimas marchas. Y podríamos recordar también que el sujeto Joe Lewis, es el que estuvo detenido en Estados Unidos, ¿no? Por actividades ilegales. Pero pagó una pequeña fianza de 300 millones de dólares, Osvaldo. ¿Qué son 300 millones de dólares? No, sí, para él es un cambio. Para él no es nada. Aparte de pensar que esas tierras las compró en 12 millones de dólares, las tierras que rodean toda la laguna, también demuestra que hay una doble vara, ¿no? Para los Joe Lewis y para los demás. Pero no nos olvidemos que ahí se reunieron también los operadores jurídicos de Comodoro Pi. Claro. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo no le van a regalar con viaje privado del señor Mañeto del diario Clarín? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, son amigos, chanchos, comen todos juntos. Donde también cometieron delitos, obviamente. ¿no? ¿Te acordás que decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder justificar estos gastos? Estos gatos también. Sí. Estos gatos también. El fallido vino muy bien, ¿no? Estos gastos, vamos a hacer boletas truchas. Eso lo dijo, señores y señoras, un fiscal de la nación. O sea, él mismo obstruyendo la acción de la justicia. Él cometiendo un delito para este tipo de locura. Bueno, esta acción comenzó en el 2005. La presentó una legisladora provincial, Magdalena Odarda. En el 2013, la justicia de Bariloche ordenó al gobierno provincial que haga el camino. En el 2022 la Cámara de Apelaciones ratifica la sentencia, pero claro, no se cumplió eso porque está todo muy comprado y como dice muy bien Isabel aquí en el chat, estos están a favor de Lewis o de los intereses que representa. Yo creo que ambas cosas proceden. Ambas cosas, totalmente. Estaba pensando quiénes estaban procesados también en esa causa, ¿no? Del Lago Escondido. Estaba procesado también Julián Ercolini, juez de la Nación, el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maíquez, Marcelo D'Alessandro, el juez de la Cámara, Maíquez cuando fue juez, Pablo Yardola. O sea, evidentemente se estaban autoprotegiendo los muchachos, ¿no? Sí. Aparte de lo de Lewis, ¿no? Y bueno, nos vamos Sí, perdón. Solo que Isabel Marazzina nos dice, ese personaje es muy oscuro. Yo creo que él y todos los que los acompañan, ¿no? Como todos los que acaba de nombrar Osvaldo, son muy oscuros, ¿no? Si uno empieza a sacar una cascarita, sale toda una pus atrás impresionante. Peor que es verdad. Bueno, nos vamos a Guatemala, gente, porque hay un panorama bastante sombrío con las elecciones, que se les ha metido en el balotaje una persona, un outsider, pero de progresismo, y no le quieren entregar el poder. Él tendría que asumir el día 14 de enero y están buscando cualquier cantidad de chicanas para que, por un lado, chicanas judiciales. Yo digo así, hay un refrán, a ver, que dice, ¿cómo será la laguna que hasta el chancho la cruza al trote, ¿no? Entonces, ¿cómo será, digamos, la chanchada que están haciendo en Guatemala, que hasta la OEA está preocupada con la institucionalidad, porque es un sistema muy corrupto y el actual presidente, Jean Mattei, no quiere entregar el poder y su partido ni siquiera llegó al segundo turno, al balotaje. Y están haciendo cualquier cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, primeramente desconocer al movimiento Semilla, que es este movimiento nuevo del candidato Arévalo que gana las elecciones. Ahora, el Congreso no quiere reconocer al partido ni a los diputados que tendrían que asumir. La Fiscalía, también la Fiscalía General de la Nación, ha iniciado todo un verdadero proceso de lawfare para no reconocer las elecciones y para no reconocer al partido en realidad. Lo que quieren hacer es impugnar la candidatura del partido. Inclusive la candidata Sandra Torres, que es la candidata que perdió en el segundo turno, ahora presenta una denuncia por supuesto fraude electoral, ¿no? O sea, está todo muy, muy hecho para que no haya reconocimiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tomado medidas cautelares con relación a Arévalo y ha dicho que, bueno, que tiene que asumir porque ganó las elecciones y había observadores internacionales, fueron elecciones limpias. Escuchemos un minutito lo que dice el informe sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En breve, la Fiscalía de Guatemala pide al Congreso la suspensión del partido Movimiento Semilla. Previo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que había otorgado medidas cautelares a favor de Bernardo Arévalo
y Karin Herrera, el binomio presidencial ganador en el país centroamericano. Justifica la medida con las acciones del Ministerio Público guatemalteco tomó contra el partido para detener su participación en el proceso electoral. También menciona ataques de diversa índole contra Arévalo y Herrera en las redes sociales. Por lo tanto, el organismo pide a Guatemala adoptar medidas para proteger la vida de los políticos e informar sobre las acciones que se tomarán para investigar los hechos. Las urnas se han expresado. Gracias por la espera a todos y todas. Bueno, mientras tanto, el actual presidente Jean Mattei se hace el sota y dice que va a iniciar un proceso a partir del día lunes 4, un proceso de transición para que haya un traspaso de gobierno, pero están articulando por otro lado, por bajo el poncho, están articulando todas estas cosas. Qué pena, ¿no? Porque es muy importante Guatemala dentro del contexto actual geopolítico latinoamericano y principalmente centroamericano, ¿no? Sí, y aparte lo extraño de la resolución de la justicia, del Poder Judicial, diríamos, ¿no? Decirle, no reconoce el partido, pero reconoce la victoria del presidente que va por ese partido. O sea, ¿cómo es? Eso no es. O sea, estas sentencias parecen a veces las que se dictan acá en la Argentina, este tipo de sentencias. Bien casuística, ¿no? Por lo menos, para ser bonito, ¿viste? Para ser bonito decimos claro. Que es casuística, cuando no arbitrario, ¿no? Pero bueno, esperemos que las cosas se solucionen en ese hermano país latinoamericano e inclusive que puede que haya un cambio muy importante dentro de lo que son los alineamientos históricos de los países centroamericanos con Estados Unidos, ¿no? Pensando ya en Xiomara Castro también, pensando en el Pepe Ortega en Nicaragua, pensando hasta en el Bukele de derecha que se opone, que está medio que renegando de su alineamiento con los Estados Unidos, ¿no? A pesar de por lo menos ver un poco más de autonomía e independencia y soberanía en esos estados, ¿no, compañeros? Sí, por supuesto. Y también quería solidarizarme con la candidata presidencial de Ecuador, ¿no? Luisa González, que fue amenazada de muerte y donde parecía que se planeaba algo para matarla o se estaba planeando un atentado contra ella. Eso también hay que destacarlo. Y bueno, se han aumentado las medidas de seguridad en Ecuador. Pero cuidémonos a los candidatos, porque no nos olvidemos que hace poco mataron a un vicecandidato, ¿no? Entonces, bueno, tengamos cuidado. Claro. Un asesinato cruel, inhumano y que no tiene sentido. Pero bueno, sí, es verdad. Y no solamente eso, han atentado contra la vida de candidatos a intendentes, candidatas a intendentas, por ejemplo. Estefany Puente fue atacada a balazos el 11 de agosto. Contra otro dirigente del espacio de Correa de Revolución Ciudadana también, que también lo asesinaron. Pedro Briones fue asesinado el 14 de agosto. Hay muchos problemas en Ecuador con relación a la violencia. Incluso hay gente de Ecuador, ¿no? Cuando ves los Twitter que manda la candidata Luisa de Ecuador, la candidata a presidente, dicen: investiguen en el propio partido. No sabemos todo lo que puede pasar. Y vamos a hablar del tema que nos convoca hoy, que es, ya habíamos hablado un poquito del lawfare y ahora de un año de atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y un año en el cual no se ha investigado nada. Pero yo les propongo que nosotros escuchemos un video que ha hecho el grupo del Destape, donde ellos van colocando todos los eventos significativos anteriores al atentado. ¿Qué les parece? Vamos. 6 meses antes del atentado. Mientras el Congreso de la Nación discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, minutos después de las 3 de la tarde, el despacho de la vicepresidenta fue agredido desde la calle. Un primer grupo arrojó pintura roja para marcar la ventana de la presidencia del Senado.
luego otros agresores arremetieron a pedradas. La policía tardó 20 minutos en intervenir. 28 de marzo. Aparecían carteles en la ciudad de Buenos Aires que violentaban directamente a Cristina al acusarla de asesina, ya que la culpaban por 35.000 muertes. La fecha no es casual. Querían contraponerla con el reclamo por los 30.000 detenidos desaparecidos del 24 de marzo. 30 de marzo. Vandalizaron y derribaron la escultura de Cristina Fernández de Kirchner que se erigió en el Paseo de los Presidentes en Río Gallegos. Su figura estaba junto a la de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. La única escultura violentada y destruida fue la de Cristina. 22 de abril. Brenda Uliarte adquirió una pistola semiautomática de acción simple calibre 32 marca Versa. Es el arma con la que 131 días más tarde se gatillaría en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. 11 de mayo. Comenzó a operar en Facebook el Grupo Revolución Federal con llamados a realizar actos violentos contra políticos. Leonardo Sosa y Jonathan Morel fueron sus principales instigadores. Ese mismo mes, Morel recibió los primeros pagos millonarios por parte de los fideicomisos vinculados a empresas del Grupo Caputo, muy cercano a Mauricio Macri. Los pagos se canalizaron a través de una carpintería que no había realizado previamente trabajos para otros clientes. El propio Morel reconoció que no tenía experiencia en el rubro. Morel retiró la mayoría del dinero en efectivo. 24 de mayo. Ailén Ballero, socia de Jonathan Morel en la carpintería, emitió la factura número 1 de su monotributo por un valor de 2,5 millones de pesos. 25 de mayo. Primera manifestación pública de Revolución Federal. Marcha de antorchas hacia el Congreso de la Nación. A partir de esa fecha y hasta el 1 de septiembre, hubo al menos 17 episodios de este tipo. El fiscal que los investiga, Gerardo Policita, consideró que los ataques fueron increyendo hasta el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Después de esa noche, se interrumpieron tan súbitamente como habían comenzado. 30 de mayo. Ballero, presunta socia de Morel, recibió la transferencia por casi 2,5 millones de pesos correspondientes a su primera factura. El pagador fue el fideicomiso Espacio Añelo de Caputo Hermanos. Retiró la mayoría del dinero en efectivo. 30 de junio. Evelyn Balboa, ex pareja de Morel, recibió una transferencia por 1 millón de pesos proveniente del fideicomiso Espacio Añelo. También fue su primera factura. Retiró la mayoría del dinero en efectivo. 4 de julio. Revolución Federal atacó a las legisladoras porteñas del Frente de Todos, Claudia Neira y Maya Daer, cuando ingresaban a un acto en la Casa Rosada. Las vamos a prender fuego. ¿Por qué no se van con Cristina? Chorras, putas, ¿cómo se animan a caminar solas? ¿Por qué no se van del país? Fueron algunos de los insultos. 9 de julio. Revolución Federal realizó una marcha a Plaza de Mayo con guillotinas. Cuando se fusilan unos cuantos en este país, pasamos al frente. Entre los asistentes estaba el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich. 21 de julio. Escrache en el Instituto Patria. Arrojaron basura, patearon la puerta y profirieron amenazas de muerte. Cristina, ahora te toca la horca. Los vamos a buscar con ametralladoras. La policía de la ciudad miró, pero no intervino. Esta vez te vamos a buscar para lincharte, para colgarte. Pesquisas posteriores lograron identificar a Jonathan Morel y a otros miembros de Revolución Federal. En un grupo de WhatsApp de Revolución Federal, donde compartían videos de ese ataque al Instituto Patria, una de sus integrantes escribió: "No es mala idea, tengo una 9 milímetros. Cualquier cosa me avisan". 2 de agosto. Juan Grabois fue atacado por miembros de Revolución Federal en la entrada al Congreso de la Nación. 3 de agosto. Sergio Massa fue designado ministro de Economía. Revolución Federal organizó un escrache en la Casa Rosada antes del acto en el que asumió el cargo. Atacaron la camioneta en la que llegaba el funcionario y a periodistas de C5N. Pará. No te expongas, Lauti. Lo están empujando a nuestro compañero. 11 de agosto.
Miembros de Revolución Federal atacaron a Pablo Echarri a la salida del teatro en el que actuaba. No vas a poder caminar por la calle vos y todos los kirchneristas, le gritaron. 18 de agosto. El diputado Gerardo Milman presentó un proyecto para solicitar un informe sobre la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner. No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, escribió Milman. Ese mismo día, Revolución Federal realizó una marcha a Plaza de Mayo en la que asistió Brenda Uliarte. Se arrojaron antorchas encendidas y piedras a la Casa Rosada. 22 de agosto. Jonathan Morel recibió otros 250.000 pesos del fideicomiso Santa Clara del Sur de Caputo Hermanos. El fiscal Diego Luciani finalizó su alegato contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la obra pública. Pidió 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua. El mensaje fue retransmitido por las principales cadenas de noticias que partían la pantalla con el frente del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, alentando nuevos escraches. El diputado nacional del PRO, Francisco Sánchez, publicó un tuit pidiendo la pena de muerte para la vicepresidenta. Un grupo de militantes kirchneristas se acercó al departamento para proteger a la vicepresidenta de los escraches. La policía de la ciudad, que hasta entonces había dejado hacer sin intervención, reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos. Fueron detenidos el diputado provincial Adrián Grana y otros miembros de la Cámpora. La militancia decidió hacer un acampe permanente y se instaló en la esquina del edificio. 23 de agosto. Leonardo Sosa, cofundador de Revolución Federal, fue detenido en las inmediaciones durante otras manifestaciones en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Se le secuestraron elementos cortantes y telas embebidas en combustible que se utilizan para hacer explosivos caseros. Ese día Brenda Uliarte dijo en una conversación en redes sociales: "Con la política es imposible. Organicémonos y prendámoslo fuego. Prendámosle fuego el país, pero hagamos algo". También dijo: "Matémoslos", y repitió: "Y bueno, entonces hay que matarlos". Todo sucedió una semana antes del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. 26 de agosto. Al regresar a su domicilio, Cristina Fernández de Kirchner se detuvo en la calle a saludar a los cientos de personas que participaban de la vigilia. Se probó un gorro con la inscripción CFK 2023 que le acercó un militante. En otro espacio público en redes, Morel dijo: "Hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a la Cámpora y a la militancia y decía: lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no, ¿sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje? Pero yo te juro, si a mí no me conocieran los nenes de la Cámpora, yo voy. Te canto la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia". Fue exactamente el modus operandi del atentado. 27 de agosto. En la madrugada, la policía de la ciudad colocó un vallado en las inmediaciones del departamento de Cristina Fernández de Kirchner de manera inconsulta y sin avisar. La militancia kirchnerista se convocó para protestar. Al final de la jornada, hubo un acuerdo entre el gobierno porteño y el nacional para levantar las vallas. La vicepresidenta habló en un escenario improvisado y le pidió a sus simpatizantes que desconcentren. Esa noche, Brenda Uliarte y su novio Fernando Sabaj Montiel intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. De acuerdo a un intercambio de chats entre los dos, el plan se abortó y quedaron en volver a intentarlo unos días más tarde. Jonathan Morel recibió un mensaje del contacto Dali Revolución que decía: "Yo no estoy en el grupo, pero contá conmigo para la actividad bala. Tengo unas ganas de usar mi 9 milímetros. 28 de agosto. Encuentro en el departamento de Jimena Tesanos Pintos, en el mismo edificio en el que vive la vicepresidenta. Participaron la dueña de casa, Leonardo Sosa, y Gastón Guerra, otro miembro de Revolución Federal. 30 de agosto. Un asesor de la Cámara de Diputados escuchó a Milman en el bar Casablanca, frente al Congreso, hablando con 2 asesoras. Les dijo: "Cuando la maten, yo estoy camino a la costa". 1 de septiembre, día del atentado.
El diputado Gerardo Milman puso en su cuenta de Twitter: ¿por qué el ministro de Seguridad aumentó la custodia policial para la vicepresidente? Cristina Kirchner jamás estuvo en peligro en su pequeña república de Recoleta. La sobreactuación nos lleva a preguntar de qué manera se están llevando a cabo el resto de las custodias. Eso era un pequeño raconto de los días anteriores al atentado contra Cristina y creo que nos van dejando muchas cosas para ver. Una de ellas, yo estaba viendo algunos programas anteriores, Marchela, cuando hablamos del discurso de odio, es justamente todo esto que vemos aquí, ¿no? Ese discurso con el deseo o con la intención principal de la aniquilación, hablábamos simbólica, cuando hablábamos de las revistas Noticias que la presentaban a Cristina en el 2012, 2013 en la cruz, siendo quemada en la hoguera, con una pistola en la sien en señal de suicidio, cuando fue la época en 2015, digamos, haciendo una referencia al fiscal Nisman, pero eso era simbólico. Acá estamos viendo que es el deseo expresado de forma cruel, real, entre todos estos grupos, entre todos los participantes de este grupo Revolución Federal, que a mí no me cabe ninguna duda, ya es una asociación terrorista. Ya no cabe hablar de que sea un grupo, es terrorismo puro, explícito, ¿no? Para mí también las gráficas son símbolo de odio, porque sí. eran muy fuertes. Más allá de que después ya era ir abajo, gritarles con los parlantes, de toca voz, con la horca y todas esas cosas, ¿no? Hay un odio impresionante y obviamente que la policía de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, no interviene en todos estos casos porque hay algo muy organizado ahí, como vos bien lo dijiste. Ahora, yo siempre dije, y creo que conmigo muchos compañeros también lo piensan, si se investigara el teléfono de Bullrich, yo creo que se encontrarían muchísimas respuestas a las preguntas que nos hacemos contra este atentado y muchas otras cosas más. Pero bueno, como otra vez el Poder Judicial son de ellos, esto no va a pasar hasta que no se revierta todo esto. Una vez habíamos tenido de invitado a Raúl Zaffaroni y él nos decía justamente que la única manera de que esta gente del Poder Judicial se calme era de ampliar el Poder Judicial. La Corte. De hacer la Corte, claro, de ampliarla, de hacerla por elecciones, no a dígito, eligiendo quién va y quién no va, sino haciendo una elección, quién puede ir, y ampliarla. No tiene por qué estar en manos de 4 personas que encima tienen muchos poderes intercambiando con sus amigos, bastante graves, como es en este caso. Quieren matar a la vicepresidenta actual de la Argentina, que ya viene de hace mucho tiempo, es verdad. Y Osvaldo. Sí, no, pensaba, o sea, la Corte tiene 4, pero en realidad no tendría que tener 4, tendría que tener más jueces, ¿no? O sea, porque de hecho en la reforma son más los jueces. O sea, que 4, aparte de ser una cifra par, que hace difícil que se resuelvan las cosas, si hay empate de conceptos, pero bueno, tendría que tener como mínimo la cantidad que dice la ley, y tendría que ser más que eso, ¿no? Y aparte también quisiera... Sí. No, nada más que eran 5, pero renunció la única mujer que había, porque ahí también no hay igualdad de paridad. Son todos hombres. Entonces, sí. eso también es difícil. Sí, y no se hace ningún movimiento para que haya los que faltan se sumen, ni siquiera, inclusive que alguno de ellos sea mujer, ¿no? Para tener una mínima participación, no digamos paridad, porque eso ya es imposible con los que están, pero por lo menos que tener alguna participación. Y no quisiera dejar también, en este caso de
el atentado contra Cristina, de tener en cuenta cómo funcionó la prensa en esa época, cómo funcionó apenas el atentado, diciendo la bala que no salió y el fallo que sí va a salir, que junta a la prensa con el Poder Judicial, tal como vos hablabas, Ramiro, que cómo funciona en cadena ellos dos para poder, o sea, desacreditando totalmente el atentado, diciendo que la bala que no salió, como si fuera casi como un chiste, diríamos, ¿no? Y el fallo que sí va a salir, como la justicia que después efectivamente sacó un fallo sobre una de las causas de Cristina, después de este, como anticipándose, como ya sabiendo, no digamos prejuzgando, porque no prejuzga porque no era juez, pero sí sabiendo que iba a ser, y lo dijo. Y por último, el último, ahora al año, que el mismo periódico, el de La Trompetita, dice, a un año del atentado contra Cristina Kirchner, el trío de marginales que conmocionó al país y un caso casi cerrado. O sea, terminante, otra vez juntando a la justicia con la prensa, porque ya hace o presume que el caso está cerrado y que los que produjeron este intento de magnicidio, en realidad eran un trío y no una organización preparada y orquestada para hacer esto, y con quienes la financiaban también, ¿no? Porque toda organización sin dinero no puede hacer nada. Es interesante eso que estás diciendo, Osvaldo, y yo quería tomar dos cosas. Primero, el papel de la prensa en su momento, que como muy bien vos estás diciendo, hablaban de la bala que no salió y de la sentencia que sí saldrá. Segundo, el ninguneo que se hizo. No olvidemos que muchos medios y muchos periodistas muy famosos en Argentina salieron a cuestionar la veracidad y a instalar la teoría del autoatentado. Cristina habría hecho esto para victimizarse por el fallo que iba a salir en contra. O sea, una cosa absolutamente deshumana. Y por otro lado, eso que vos estás hablando de la financiación es muy importante. Por eso decía que era una agrupación terrorista y hay que investigarla con la ley de antiterrorismo tal cual, no como hacía Macri, que metió en cana a dos pobres perejiles, dos pobres don nadie, porque tuitearon con el Google Translator, tuitearon en árabe una amenaza y los tuvieron 3 meses presos por terrorismo cuando no pasaba de una broma de muy mal gusto, lógicamente, no sé que amenazar a nadie, pero estuvieron 3 meses presos. Y esta gente, que una de las cosas fundamentales que vos diste en el clavo, Osvaldo, ¿cómo se financiaban? Con dinero en efectivo, propio de la mafia. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Cómo se blanquea ese dinero? ¿Por qué sumas millonarias, 7 millones para hacer algunas mesitas de noche o mesitas de luz, para que no se sabe dónde están, nunca fueron mostradas esas fotos, en dinero en efectivo? La otra que recibe 2,5 millones dinero en efectivo. Hoy 2,5 millones en Argentina posiblemente no sea tanto dinero, pero hace un año atrás era mucho dinero. Y una de las fuentes de justamente que más te da sospecha de que hay cosas por lo menos muy opacas o nada cristalinas, es que sea todo en dinero, no por el uso en efectivo. O sea, y toda la agrupación, y lo que vos dijiste, Osvaldo, ahora quieren hacer creer que son 3 lobos sueltos, 3 gatos locos, 3 loquitos sueltos. Y no, hay una organización. Está Nicky Caputo, el hermano del alma, y que muchos dicen que es el testaferro de Mauricio Macri, pagando esos 7 millones a un carpintero que nunca había hecho ningún trabajo antes de carpintería, y que, como él mismo dice, aprendió por YouTube a hacer carpintería. Pagarle mesitas de luz, mesitas de noche, por 7 millones de pesos, que era una locura de plata. Yo quiero aprender, díganme dónde están esos videos de YouTube, que yo los quiero hacer urgente, ¿viste? Pero Ramiro, no, o sea, era tan ridícula la situación que incluso los primeros 3 mesitas de luz, mesitas de noche que compra, se las devuelven porque estaban mal hechas y después le compran 7 millones. O sea, ¿cómo es? O sea, como carpintero hacía buenas horcas, ¿viste? No, buenas guillotinas, que son las que llevaron a las manifestaciones. Sí, como seguramente. Carpintero hacía buenas. Y después, ¿y cómo lo conocían? Bueno, pasamos por la carpintería, vimos la puerta y entramos. Vos vas a encargar para tu hotel, que es un hotel, una cadena de hoteles supuestamente de lujo, mesitas de noche por 7 millones, a una puerta abierta de un taller de Morondanga que se abrió hace creo que una semana antes o 2 semanas antes, que la primera factura como monotributista era esa.
y que no tenían un trabajo para mostrar. Cuando uno va a un carpintero, va porque sabe, tiene un catálogo, va recomendado, hizo tal mueble, hizo tal otro. Te digo sinceramente, yo no lo quería decir, no quería parafrasear al periodista Navarro, pero te toman por boludo plus, ¿viste? Te están tomando de boludo. Y la justicia acepta estas cosas y después, como dijo muy bien Marcela, lo de los teléfonos, a un año del atentado, recién la Cámara de Diputados permite, digamos, autoriza, mejor dicho, que desbloqueen el celular de Milman, del diputado Milman, siendo que la misma modelo secretaria de Milman, a la cual está acusada, no está acusada, sino que estuvo en una reunión en este bar Casablanca, donde Milman dijo un día antes, cuando la maten, yo voy a estar en la playa, y que tenía contactos con este diputado Milman. Cuando la policía le toma el teléfono para hacer la pericia en el teléfono, ella confiesa, el teléfono me lo resetearon a 0 en la casa de Patricia Bullrich por un informático profesional. El teléfono de Montiel se pierde en el camino de la policía a la Policía Federal. Se pierde la cadena de custodia y se resetea a 0. Cuando llega a los peritos, no tiene nada, está todo borrado. O sea, él va a ir preso, pero todos los contactos y todas las comunicaciones que él había tenido con otras personas antes también se perdieron. Y aparte no se pide una cosa muy interesante, que otro entrevistado que hemos tenido, Marcela, el informático, me olvidé el nombre, el Canoso. Garbaz. Hay que buscar los datos de la geolocalización, no importa lo que los mensajes digan, lo importante es dónde estaban y con quién se comunicaron. Eso se puede ver no a través del celular, sino a través del banco de datos de las empresas a las cuales tenían el chip de eso. Y no se ha hecho nada. Esta jueza, la Capuchetti, no ha avanzado nada, mientras que el otro juez que lleva la causa de Revolución Federal ha avanzado muchísimo y, como dice el diputado Tailade, ¿cómo hasta el día de hoy no se unificaron las causas? Estamos hablando de un magnicidio, de un feminicidio, de un atentado que fue, digamos, obra de no sé qué, un milagro que no hayan salido las 2 balas. Fueron dos balas, 2 tentativas de dispararle y no salieron las balas. Además, solo para terminar, digamos, de mi idea de la asociación del terrorista, si no es terrorismo, por lo menos es asociación ilícita, porque ustedes vieron que se organizaban para hacer scratches, o sea, un scratch, podemos verlo, que es un delito, y son delitos indeterminados, y son más de 4 personas, por lo menos verlo como asociación ilícita, y no como el simple hurto de bagatela, como lo está llevando adelante la doctora Capuchetti, ¿no? No, aparte, nomás con pensar que son 3, porque el artículo del código es claro, 3 o más personas, o sea, la podrían haber caratulado tranquilamente, por eso la podrían haber caratulado tranquilamente como asociación ilícita si hubiese intencionalidad. Y no tenemos que olvidar que la jueza Capuchetti cobra sueldo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aparte de su sueldo de jueza, ¿no? O sea, tiene otro ingreso extra que viene por ese lado. Claro que sí, es muy importante todos los detalles, incluso no olvidarnos de la vecina de Cristina, ¿no? Donde ahí se pasaban muchísimas cosas también, y esta señora, pues, yo creo que nunca la han llamado realmente a declarar. La llamaron para decirle, ¿usted qué hace arriba de que vivo acá nada más? Salió en cámara haciéndose la graciosa, no sé qué. Pero es muy peligroso como están tapando todo esto, porque es una tapadera todo esto. Sí, Ramiro. Esta señora Tesanos Pinto tenía relaciones con la dictadura, no ella, pero sí los parientes. Ella trabajó, pero tuvo un trabajo muy secundario, pero el papá de ella sí tiene relaciones con lo que era con la dictadura argentina. Esta semana se la va a empezar a investigar también a esta señora Tesanos Pinto, la famosa vecina de Cristina.
Y también hay otra cosa también que sinceramente, quería colocarlo aquí, va a ser muy polémico y posiblemente esté equivocado como siempre, pero yo también, además de la justicia con la que sabemos que no podemos contar, yo quisiera saber qué es lo que hace el Servicio de Inteligencia argentino, la Agencia Federal de Inteligencia, que no ha prevenido este tipo de atentado, porque eso también es defender a la vicepresidenta, que es una institución dentro de la República. No es Cristina Kirchner, es la vicepresidenta de la Argentina, y la Agencia Federal de Inteligencia tiene justamente esa función. ¿Qué estaban haciendo? Yo sé que hubo todo un periodo que estuvo Camaño, que había que limpiar, porque Macri la utilizó a Gusti Piacere con escuchas ilegales, con prácticas nada republicanas, para nada muy opacas, muy de otras épocas. Pero bueno, ahora tenemos que utilizarla a favor de la democracia. ¿Por qué no se utilizaron? Eso me parece que tiene que quedar muy claro, porque no podemos ser tan ingenuos, ¿no? Me parece. Cristina estuvo al borde del asesinato. Totalmente. Quiero solo saludar a Alejandro Mariani desde San Salvador de Bahía. Un abrazo, compañero. También decirle que desde el exterior estamos en campaña presidencial. Síganos en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados. Argentinos para la Victoria desde el exterior, así se llama la cuenta. APD Campaña, así se llama la cuenta. Así es, Marcela, y del otro lado, saber que tenemos a una persona como la señora Villarruel, de la cual vamos a hablar la semana próxima, que ya algunos compañeros nos han colocado aquí para que justamente hablemos, porque tiene algunas ligaciones y algunas actividades, digamos, no muy democráticas, ¿no? Como visitas a ex torturadores, que les hacía que jóvenes fueran a visitar a ex torturadores, y algunas otras cositas por ahí, que es la candidata vice del señor que usa un pelo bastante raro hoy, ¿no? No diremos el nombre, pero es ese que todo el mundo sabe, que comienza con con una nota musical. Y termina con ley. No es, en realidad se cortó el apellido. Claro, es más largo. Es más largo. Aparte, la señora, la vecina de Cristina, estaba escuchando, si no mal no recuerdo, Ramiro y Marcela, si ustedes recordarán, no sé si el padre o alguien o los hijos habían tenido relación con los servicios de inteligencia. El papá. O sea, porque vos justo hablaste del servicio de inteligencia que no hizo nada, se rascó el higo, como decimos acá en la Argentina, tranquilamente, y pasó una cosa que no tendría que haber pasado, y también los policías federales que actuaron de manera bastante extraña, ¿no? Para una situación tuvo que recurrir a los militantes para poder atraparlos porque no lo habían advertido, no usaron, como bien vos habías dicho, me parece, o Marcela, no me acuerdo, cuando fue a votar el candidato de Ecuador, que le pusieron el maletín ese de protección, no lo tenían o no lo llevaban o no lo usaron en ese momento. Lo tenían que haber usado inmediatamente cuando la sacaban del lugar, ¿no? Sí, realmente la situación es bastante oscura. Y bueno, y felicitaciones a ustedes que están en ese grupo y ayuden mucho, que acá lo necesitamos todos. Bueno, compañeros, vamos dejando por aquí. Bueno, ya que estábamos invitando, aprovechemos para invitar nuevamente, lo hemos dejado en la descripción aquí de tanto de YouTube como de Facebook, para que ingresen en el grupo Solidaridad Patria Grande en Telegram, donde ponemos información de Latinoamérica de muy, pero muy buen contenido que vamos tomando de otros lados, lógicamente, y un canal de Telegram muy, pero muy bien actualizado. Alejandro aquí nos dice que el padre de esta señora Pinto fue torturador en Tucumán. Y le mandamos un abrazo muy grande a Sergio Rossi de la revista de Puño y Letra Web. También recomendamos una revista que está online, pueden buscarla, de Puño y Letra Web. A Alberto Ciacia, que esta semana también nos ha mandado cualquier cantidad de material. Y a la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez, que nos transmite los domingos a las 19 horas, o creo que a las 19 horas. Bien, y FM Impacto. Así es, la FM Impacto. Bueno, un abrazo, compañero, hasta la próxima. Un abrazo. Chao, hasta luego.